Hola, entramos ahora a la unidad 7. La unidad 7 se relaciona con ecuaciones químicas. Para entrar a esta unidad, primero vamos a ver otra vez unas definiciones. Una reacción química va a ser el proceso en el que una sustancia cambia para formar una o más sustancias nuevas. Esa reacción química se representa mediante una ecuación química, la cual utiliza símbolos para mostrar lo que sucedió en la reacción química. La reacción tiene unas sustancias de partida, las cuales les vamos a llamar reactivos, y tiene unas sustancias a las cuales se llega con la reacción, a las cuales les vamos a llamar productos. Las ecuaciones químicas las podemos ver como lo que tenemos acá. Por ejemplo, dos grupos de esferas blancas reaccionan con una esfera roja para formar dos grupos de esferas mezcladas. Vamos a entender esto un poco más cuando veamos los átomos que participan. Por ejemplo, dos hidrógenos reaccionan con un oxígeno para formar dos moléculas de agua. Si lo vemos a través del total de átomos, veremos que 4 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno son lo que hay en reactivos, y van a ser 4 átomos de hidrógeno más 2 átomos de oxígeno lo que hay en productos. Este detalle es muy importante por cuanto toda ecuación química que tengamos siempre debe cumplir la ley de conservación de la materia. Recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pasa de ser hidrógeno y oxígeno a ser agua. Si lo vemos a través de lo que es moléculas, vamos a tener 2 moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, o sea 3 moléculas, y de salida 2 moléculas de agua. La cantidad de moléculas puede variar, lo que no puede variar es la cantidad de átomos. Igual va a ser si tenemos mol, podemos tener 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, o sea 3 moles en total, y terminamos con 2 moles de agua. Son diferente cantidad de moléculas, pero la cantidad de átomos, que es lo que importa, va a ser exactamente igual. Vamos a verlo con la masa. Por ejemplo, tenemos la masa del hidrógeno multiplicada por 2, es 404, más 32, que es la masa del oxígeno, y tenemos por acá 2 multiplicado por la masa del agua. Eso nos da una masa total de entrada de 36,04 y una masa total de salida de 36,04, puesto que recordemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma a través de cualquier ecuación química. Tenemos distintos tipos de ecuaciones químicas que vamos a estudiar. Vamos a ver una forma de estudiarlas que es según el orden de los átomos que va a haber en la ecuación. Vamos a tener en ello 4 tipos de ecuaciones distintas. La primera le vamos a llamar ecuación de combinación. Lo que ocurre es que 2 átomos separados se unen para formar una molécula, o 2 compuestos se unen para formar un compuesto tercero. Luego vamos a tener la descomposición, donde a partir de un compuesto formamos 2 diferentes o 2 átomos diferentes. Luego tenemos el desplazamiento, que es cuando entra un átomo, en este caso el amarillo, a tomar el lugar de otro, y ese es desplazado. En este caso, por ejemplo, entra el amarillo, se une con el verde y desplaza al rojo. El rojo queda sin enlazar. Y por último tenemos el doble desplazamiento, que es cuando hay un intercambio de parejas. El amarillo está con el verde, el rojo está con el azul, y al final el verde termina con el rojo y el azul termina con el amarillo. Hay un intercambio de cada uno de los elementos que hay ahí. Si vemos las reacciones a través del proceso químico que ocurre, vamos a tener una clasificación distinta. Esa clasificación es igual de 4 tipos de reacciones. Tenemos la primera clasificación, que es a través de combustión. Combustión va a ser cuando se da una reacción con oxígeno. Luego tenemos una reacción de precipitación, donde el proceso que ocurre es que a partir de 2 disoluciones se genera un sólido. Eso se dice que precipita, o sea, se forma un sólido donde lo que había eran disoluciones. Tenemos luego una reacción ácido-base, que ocurre cuando tenemos un ácido y una base que reaccionan. Estos generalmente vamos a reconocerlos por sus propiedades, y la reacción de un ácido con una base nos da una sal más agua. Por último tenemos una reacción redox, que es cuando hay un proceso de oxidación, o sea que aumenta el estado de oxidación de un elemento, y de reducción, o sea que disminuye el estado de oxidación de un elemento. Cuando las ecuaciones químicas se dan, normalmente las que estamos estudiando son en disolución acuosa. Eso quiere decir que ocupan entonces un medio acuoso.
¿Qué pasa cuando tenemos el medio acuoso? Resulta que se separan los iones y entonces al final lo que vamos a tener cuando los mezclamos es una unión de iones. Esa unión de iones luego nos genera el compuesto en particular. Por ejemplo, aquí vamos a tener una unión de un compuesto y este compuesto, supongamos que precipita, se nos separa de la disolución. En esencia, lo que estamos viendo es la reacción de las esferas rosadas con las esferas verdes. Las esferas que desaparecieron es como si no hubieran estado dentro de la reacción. Este proceso es lo que vamos a conocer luego como ecuación molecular iónica e iónica neta. La ecuación molecular es la que hemos estado trabajando, en el cual tenemos toda la descripción de los compuestos tales y como son. Cuando separamos estos compuestos en los correspondientes iones, vamos a tener la ecuación iónica. Cada uno de los compuestos, por ejemplo, tenemos el cloruro de bario, en el cual sabemos que hay un ion bario, que lo trasladamos acá, y dos iones cloruro, que lo trasladamos acá. No trasladamos el subíndice, sabemos que hay dos iones cloruro y esos los trasladamos acá. Y así hacemos con el resto de compuestos que participan. Si vemos acá, el sulfato de bario es sólido, ese no lo podemos separar en iones, entonces lo trasladamos exactamente igual. Si nos fijamos entonces a ambos lados de la ecuación quedarán iones que no participan. Por ejemplo, tenemos el cloruro que como reactivo está como ion y como producto sigue como ion. Entonces no ha cambiado. Igual el sodio, como reactivo está como ion y como producto está como ion. Podemos entonces ese par de iones eliminarlos de la ecuación puesto que no están participando. Una vez que los eliminamos, entonces obtenemos lo que se llama la ecuación iónica neta. Vamos a ver solo quienes realmente participan en la ecuación. Otro proceso importante de estudio es lo que es las reacciones redox. Las reacciones redox van a partir dos compuestos. Esos compuestos, por ejemplo, tenemos acá el elemento magnesio y el elemento oxígeno, no son compuestos, pero también sucede con compuestos. Tenemos un par de electrones que parte del magnesio y es transferido al oxígeno. Ese proceso es el que se conoce como redox. El magnesio pierde sus electrones y los cede al oxígeno. Entonces hay dos electrones que se pierden y el oxígeno, para poder, en este caso, cambiar su estado de oxidación, va a necesitar 4 electrones. ¿Cómo hacemos eso? Entonces lo que va a participar no es un solo magnesio, sino que va a participar 2 magnesios para poder obtener los 4 electrones que se intercambien, puesto que los 4 electrones que el oxígeno gana tienen que haber partido de algún lado, que en este caso siempre va a ser el magnesio. Entonces vamos a tener una reacción completa, que es esta que vemos acá. Esa reacción va a, eliminando los electrones, ser esa que vemos acá, y ya vista en forma molecular, la vamos a obtener donde 2 iones magnesio más un oxígeno nos genera el óxido de magnesio. El proceso redox requiere también que conozcamos algunas definiciones. Por ejemplo, entonces, lo que son reacciones redox, que es el proceso en el cual ocurre la oxidación y la reducción y que hay transferencia de electrones. Luego tenemos una semireacción, que es donde vamos a ver por separado cada una de las transferencias. Vamos a ver la oxidación por un lado y la reducción por otro lado. Entonces tendríamos la semireacción de oxidación, que es la semireacción donde vemos la pérdida de electrones, y la semireacción de reducción, donde vamos a ver la ganancia de electrones. También les podemos llamar a estas hemireacciones, es otra forma de llamarles. Estas ecuaciones siempre van a tener un agente reductor, que es el que dona los electrones y hace que el otro componente se reduzca, y vamos a tener un agente oxidante, que es el que acepta los electrones y hace que el otro componente se oxide. Las reacciones que habíamos visto hace un momento de desplazamiento son buenos ejemplos de lo que es el proceso redox. Es muy importante que muchos de estos procesos redox ocurren a través de lo que se llaman series de actividad. Por ejemplo, tenemos la serie de actividad de los halógenos. La serie de actividad de los halógenos va a ir en función de la electronegatividad. El flúor es el más electronegativo de todos, pues por eso va a ser entonces el que pueda
tener más actividad que los demás. Vamos a explicar esto a través de un proceso un poco sencillo. Por ejemplo, vamos a tener una fiesta en la cual vamos a tener el baile de los elementos. Resulta que los elementos están bailando. En este caso, quien llegó primero a la fiesta fue el yodo, pero en eso aparece un bromo. El bromo, si vemos, es más electronegativo, por ende va a ser más reactivo. ¿Y qué va a pasar? Recuerden que dice por ahí el dicho que billetera mata galán. Entonces el hidrógeno se va y queda el bromo junto con el potasio. Sucede que si luego llega el cloro, es mucho más electronegativo todavía. Va a pasar entonces que el mismo proceso, recordemos, tiene más electronegatividad, desaparece el bromo y queda el potasio con el cloro. Y si por último llega el flúor, que es el más electronegativo de todos, va a desplazar al cloro y por más que ellos pasen, no va a poder separar al potasio del flúor porque es el más electronegativo de todos. También sucede, por ejemplo, con los metales. Los metales tienen también una serie de actividades. Si por ejemplo estuviera el baile con el oro, ustedes ven al oro que es muy bello, todo galán, sin embargo es el menos fuerte de todos, no tiene tal fuerza reductora como tienen los elementos de más arriba. Entonces, si tenemos que aparece el cobalto, por ejemplo, que es un elemento que está mucho más arriba, entonces ¿qué va a pasar? El cobalto desplaza al oro y va a permanecer en lugar y va a establecer la relación. Entonces el cobalto es el que tiene mayor fuerza reductora, hace el desplazamiento. Si escogemos uno de más arriba, como por ejemplo el sodio, pasa exactamente lo mismo. El sodio, al tener mayor capacidad reductora, va a desplazar al cobalto y va entonces a permanecer la sal ahora con sodio. Y si llega el litio, que es el que tiene mayor capacidad reductora de todas, desplaza a cualquiera de los demás elementos y permanece la sal ahora con este metal.